Soy el pastor Juan José Gil. Estamos reflexionando acerca de la bestia, la marca de la bestia, el gobierno de la bestia. El interés es, yo diría, bastante importante y bueno, por cuanto que tenemos que reconocer que la advertencia bíblica es severa, es muy seria. ¿Sabes? Si nos pusiéramos la marca de la bestia, estaríamos literalmente perdidos. Ahora bien, es importante que comprendamos a fondo por qué pasan estas cosas. ¿Qué es el 666? ¿Por qué se habla así respecto al 666? El 666 es número de hombre, nos dice Apocalipsis capítulo 13 al final. Pero también sabemos que es el número de la bestia, es decir, hay un sello satánico ahí en ese número. Y es importante que entendamos por qué. Me gustaría que tocáramos al menos 3 aspectos acerca del 666. Quizá uno por cada 6. El primer 6, yo diría que tiene relación con la humanidad. El 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque fuimos creados el sexto día. También simbólicamente, Dios ha querido que entendamos que el 7 es el número del sello de Dios, de la divinidad. Así que el 6 no es el 7. Por más que le imprimamos el 6 a nuestras cosas, no podrán tener el sello divino, porque el 6 es número de hombre, pero además tenemos que entender que el ser humano, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios, no somos Dios de ninguna manera, ni ahora ni nunca. La única forma de tener el sello de Dios es que le permitamos a Dios mismo morar en nosotros. Cuando eso ocurre, cuando el ser humano le dice sí a Dios y deja que sea Dios quien tome su lugar en nosotros por medio de su espíritu, transformándonos en su templo, entonces sí tenemos el sello de Dios en nosotros. Entonces podemos decir que somos del 7, le pertenecemos a Dios. Pero cuando no es así, aunque estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, solo somos eso, una imagen de Dios, pero no somos Dios. Nos podemos parecer mucho a Él, pero no lo somos. No somos ni seremos nunca. Entonces, por más que nos volvamos creativos, por más que queramos inventar un montón de cosas, por más que queramos aspirar a ser Dios, nunca lo seremos, porque Dios lo ha establecido así. Entonces Él nos ha dado un libre albedrío, de manera que ha asumido el riesgo de que con la imagen suya en nosotros podamos ser seducidos y engañados a pensar que somos Dios, pero no lo somos. Así que somos hombres, somos la humanidad, no somos la divinidad. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nunca vamos a ser Dios. Ahora, yo diría, el segundo 6, yo lo conectaría con el engaño. ¿Por qué? Porque precisamente al ser tan parecidos a Dios y pretender que con nuestra voluntad, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de desarrollo y demás, lleguemos a ser, a nuestros ojos, autosuficientes, que no necesitemos a Dios, que nos podamos valer por nosotros mismos ahora y siempre, eso no es otra cosa que un engaño. Es el engaño. Así que yo diría que
El 6 está también conectado con el autoengaño y los engaños que esparcimos. Por eso tiene tanta relación con Satanás. El 6 también es número de la bestia porque su carácter es así: seductor, engañoso, mentiroso, capaz de engañar al mundo entero. De hecho, el 666 será el último de los grandes engaños a la humanidad. Engaños como diciéndoles que, bueno, ya lo tenemos todo, ya no necesitamos a ningún Dios, ya no necesitamos darle cuentas a nadie. Ahora podemos ser totalmente independientes. Si te das cuenta, es el mismo carácter de Satanás. Satanás también fue creado a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad tremenda para relacionarse con Él, para estar a su lado, para poder compartir su gloria, para estar incluso en el mismo corazón celestial. Pero fracasó. Y fracasó porque se autoengañó. Se autoengañó pensando que ya no necesitaba a Dios. ¿Para qué lo iba a necesitar si ya era suficientemente bello, hermoso, si era suficientemente sabio, inteligente, si era con un poder tan importante, tan grande, que podía incluso arrastrar a muchos tras él? Entonces, ¿para qué necesitaba a Dios? Este es el mismo carácter del anticristo, es el mismo carácter satánico que se apodera de los seres humanos y logra engañarles y logra que se autoengañen creyéndose sus propias mentiras. Así hará Satanás y está haciendo la bestia para arrastrar a los hombres a su destrucción. ¿Cómo? A través del engaño. Lo vemos cada vez más, en cada rincón, en cada lugar, utilizando todo, utilizando cada necesidad humana para ofrecer una solución que no sea la de Dios, para ofrecer algo que redunde en su destrucción, en la destrucción del ser humano. Y yo diría que el tercer 6 tiene que ver con la soberbia, precisamente por todo lo que hemos dicho hasta ahora. El ser humano, entonces, puede llegar a no solamente autoengañarse, sino llenarse de orgullo, llenarse de soberbia. Fíjate lo que nos están diciendo a través de transhumanismo. Nos están diciendo, tratando de convencer de que vamos a tener vida eterna, vamos a estar en condiciones de no necesitar más, que Dios nos recompense con la eternidad o nos vea aprobados para la eternidad. Nosotros podremos conseguirla modificando nuestro ADN. Ese lugar que ha ocupado el ser humano como Satanás de independencia de Dios, le ha subido los humos, se le ha subido a la cabeza esa idea de que ahora somos Dios, ahora podemos disponer de todo lo necesario para perpetuarnos en la eternidad. Ahora seremos semejantes al Altísimo, nos sentaremos arriba en los cielos, conquistaremos el universo, nada nos será imposible, vamos a lograrlo todo, somos Dios. Esta declaración final que hace el anticristo, que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es tan importante para el anticristo, para la bestia, para Satanás, el ocupar el corazón del ser humano. Él quiere estar viviendo dentro de cada individuo, porque así Dios ya tendrá ese lugar ocupado para que Él pueda morar. Por esto es tan grave lo que se dice en Apocalipsis 14. Si alguno toma la marca de la bestia, también recibirá la ira de Dios, también será conducido al mismo destino que Satanás, que la bestia, que el falso profeta, que todos aquellos que se marcaron.
¿Cómo se marcaron? Con el 666. Se marcaron con ese sentido de que, aunque seamos seres humanos, podemos ser Dios. Se marcaron con ese sentido de podemos alcanzarlo todo. Esa especie de autoengaño de que para nosotros ya no habrá nada imposible, y esa especie de soberbia, nunca más vamos a necesitar a Dios, sin darse cuenta el destino que están tomando. Como ves, el 666, podríamos por supuesto alargarlo, pero es importante que entendamos este principio. No es en vano que se trate de 3 seises. Todo está relacionado con nuestra humanidad. Y así como Dios tomó el riesgo de hacer seres angelicales tan perfectos, tan poderosos, como lo fue Lucifer, y con el libre albedrío escoger apartarse de Dios, también Dios ha escogido el riesgo con el ser humano, con una diferencia, y es que al ser humano le había provisto ya antes de crearlo, le había provisto solución por medio de Jesús, por medio del Cordero inmolado, por medio de Dios mismo viniendo a hacerse ser humano y rescatarnos. Dios lo ha hecho así, pero Dios también va a permitir que seamos tentados finalmente por Satanás. Dios va a permitir que seamos probados, porque ¿cómo podemos ser aprobados si no pasamos la prueba? ¿Cómo podemos ser tenidos como dignos de entrar en la vida eterna, en la presencia de Dios para siempre, si no hemos atravesado esta tremenda prueba del 666? Somos humanos, nos podemos engañar y nos engañamos, nos podemos enorgullecer y nos llenamos de soberbia, y esa es la gran prueba. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos con el fin de que nada de eso, nada de lo que tiene que ver con el 666 nos hechice, nos afecte, nos arrastre y finalmente nuestro destino sea terrible, juntamente con el del anticristo, el de la bestia, del falso profeta, el de todas esas bestias que van a llevar el sello del 666 en su mano, en su frente, en su mente, en su corazón, en su ser? Estarán siendo ocupados por el mismísimo Satanás, de manera que habrán roto definitivamente con Dios. Os dejo esta reflexión, que el Señor nos ayude a darnos cuenta de esta tragedia, de esta prueba final tan tremenda, de esto que está llegando, de manera que podamos ser aprobados, que podamos ser recibidos en los cielos, que podamos ser conducidos a la presencia de Dios totalmente limpios, con el corazón lleno de Él. Y nada ni nadie nos podrá detener si nuestra determinación está lista para lo que haga falta y, si es necesario, entregar nuestra propia vida. Que el Señor os bendiga.